Sí, hola, buenos días, verdad que me conocéis casi todos, pero bueno, me presento otra vez, yo soy José López. Lo primero, pues muchas gracias a Zapatero, la verdad que siempre es un placer escucharlo. Ya habéis escuchado todo lo que sabe de cardiología, que es mucho, y es verdad que es un gran compañero. Y ya pues nos conocemos ya los 3 años que llevo yo aquí ahora, verdad que sabéis, yo soy el primer neurólogo del área 8, no había neurología en el año 2011, el hospital que estaba aquí, no tenía neurólogo, y entonces empezamos en mayo del año 2011. Entonces, bueno, vine aquí, éramos un compañero, yo, luego vino un compañero, y hemos estado 2, luego 3 durante muchísimos años, ahora somos ya 6. Es verdad que durante este tiempo me fui 6 años y medio al hospital de la Risaca, a la unidad de trastorno de movimiento, donde mi labor básicamente era de pacientes con Parkinson. Y es verdad que esta zona pues siempre le tengo un cariño especial. Cuando vengo aquí me siento, es algo difícil de explicar, pero me siento muy yo, ¿no? Y entonces decidí hace 3 años volver a lo que considero mi casa, y de momento la que hice. Bien, yo es verdad que tengo muchas diapositivas, algunas son de otros años, vamos a hablar de la enfermedad, vamos a dar pinceladas generales, pero sobre todo pues que me preguntéis las cosas y las dudas que tengáis, ¿vale? Bueno, como siempre, el vídeo en relación al día del Parkinson es un acierto, llevan varios años, las campañas son espectaculares, la verdad que son muy emotivas. Así que este año titula No soy Parkinson, sino que son personas, no soy personas. De hecho, todos estos personajes, si no fueron conocidos por el Parkinson, algunos tristemente tuvimos que sufrirlos, pero ninguna de estas personas fueron conocidos porque tenían Parkinson, sino que eran conocidos por lo que hicieron en su vida, ¿no? De todos, quiero quedarme con Michael J. Fox, que es el de la derecha de la película Regreso al Futuro, sobre todo por el papel activo que está teniendo en relación a la enfermedad. Él empezó con una enfermedad de Parkinson de inicio temprano, que decimos ahora, de inicio temprano, en menos de 50 años. Él empezó con una enfermedad de Parkinson juvenil, de hecho, de origen genético, es una enfermedad que en él se ha manifestado de manera muy agresiva. Si lo veis actualmente, cuando sale en televisión, pues vaya a la rueda, mucha piscinesia. Se empezó muy joven, empezó a los 20 y pico años después de la película. Pero él ha afrontado la enfermedad de una manera muy positiva, y sobre todo teniendo en cuenta la repercusión y lo conocido que es a nivel internacionalmente, pues ayudar a enfermos de Parkinson. De hecho, tiene la fundación y hay infinidad de estudios que ahora mismo están con el tema de la célula madre, también con anticuerpos neuroinmunomediados, en fin, que está a la vanguardia de toda la investigación. Y aquí en la región de Murcia, pues hemos tenido la suerte, esto es muy reciente, hemos tenido la suerte de recibir una pequeña ayuda económica para hacer un estudio sobre enfermedad de Parkinson de origen genético. Ya sabéis que la enfermedad de Parkinson, la mayoría que se presenta en todos los pacientes es la esporádica. Y la esporádica es un nombre, pues así que suena muy raro, ¿no? Es decir, la enfermedad de Parkinson es esporádica o idiopática, pero es que viene a saber que no sabemos de dónde viene el Parkinson, ¿no? Eso ocurre en el 85% de los pacientes, pero sí que del 15% de los pacientes sabemos que vienen de los genes, ¿no? Hay una mutación, esa mutación es la que va a informar a una proteína que deriva en la fabricación de dopamina. Entonces, cuando se produce esa mutación, se produce la enfermedad de origen genético. Es ahí donde se va a llevar a cabo un estudio a nivel de varios hospitales de la región Los Arcos está para analizar a los enfermos de Parkinson, sobre todo los que han empezado con la enfermedad antes de los 50 años, para ver si tienen alguna alteración.
Entonces, estamos muy agradecidos a la Universidad de Murcia, ¿vale? No soy Parkinson, es lo que dice el vídeo de este año, porque el único que era Parkinson era este hombre, que era James Parkinson. De hecho, la enfermedad se conoce por él, ¿no? Porque en el año 1817 observó a personas que se paralizaban y que se movían. De hecho, inicialmente empezó a llamarla parálisis agitante. Parálisis y agitante, vamos, de agitación. Entonces ya fue descrita, como sabéis, por este hombre, que era James Parkinson, hace ya más de 200 años. Actualmente, pues veis que en el año 2025 se considera que alrededor de 10 millones de personas tienen la enfermedad. Es una enfermedad que está, como sabéis, íntimamente relacionada con la edad. A partir de los 80 años, el 4% de los pacientes tienen la enfermedad. Y en España, pues de esos 10 millones, pues 160.000 están en España, en Murcia 6.000, y en esta área alrededor de 600 pacientes, ¿vale? Un dato de interés es que a día de hoy 4 de cada 10 pacientes no están diagnosticados. Es una enfermedad que no siempre, como sabéis, se manifiesta con temblores, los síntomas como lo vamos a recordar, sino que a veces la presentación es un poco de cierta apatía, incluso a veces cuadros depresivos, a veces con el hombro de dolor, empiezan con reumatología, con traumatología, a veces con lentitud, que va a la espalda así que camina, entonces van primero al traumatólogo, al reumatólogo, y a veces tardan en llegar al neurólogo, que es el que lo diagnostica. Entonces, a día de hoy, 4 de cada 10 pacientes que van a tener la enfermedad todavía no están bien diagnosticados. ¿Por qué se produce el Parkinson? ¿Vale? Pues ya sabéis que se produce un déficit de dopamina. ¿La dopamina qué es? Es una proteína que se fabrica en una zona muy profunda del cerebro, muy profunda, que se llama sustancia negra. ¿Vale? Negra porque esto es un corte de la izquierda, un corte del cerebro, ¿no? Y en la zona más profunda, esa zona que se ve más negrita, se llama sustancia negra, es la que produce la dopamina. Esa es la zona que se degenera o que deja de actuar para fabricar la dopamina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se produce un déficit de dopamina, los estudios dicen que tiene que producirse una destrucción del 80% de las neuronas de la sustancia negra y el 80% de la fabricación de dopamina para que empiece a fabricar, a producir los síntomas de la enfermedad. ¿Vale? Entonces, cuando hay déficit de dopamina, se produce la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué? Porque la dopamina, aparte de otras funciones, hay gente que dice que es el neurotransmisor también del amor o del deseo, pero sobre todo en el sistema nervioso y los circuitos neuronales participa en la coordinación del movimiento. Cuando algo que participa en coordinar un movimiento pues deja de funcionar, se produce un trastorno del movimiento. ¿Vale? ¿Qué es un trastorno del movimiento? Pues en este caso una enfermedad de Parkinson. Hay muchos tipos de trastorno de movimiento. De hecho, las consultas ahora no se llaman consultas de Parkinson, sino se llaman consultas de trastornos del movimiento. Casi todas tienen relación con que hay una alteración en la dopamina. Pero en el caso del Parkinson, ese trastorno del movimiento se va a producir por temblores, lentitud, rigidez y alteración del equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, como he dicho antes, el origen del Parkinson, pues solamente sabemos que el 15% se debe a unos genes, que estos son los genes que se han descubierto a día de hoy, pero la mayoría de los casos no sabemos el origen, ¿vale? Hay una serie de factores predisponentes, está íntimamente relacionado con la edad, pero como decía Pedro, que estamos diseñados para vivir muchos menos años de los que vivimos. Entonces, a partir de cierta edad se produce una neurodegeneración. Una de las neurodegeneraciones que ocurre en el sistema nervioso es la sustancia negra, que, como he dicho, es la que produce la dopamina. Por ejemplo, otras áreas del cerebro, en este caso el lóbulo temporal, en la zona del hipocampo, cuando se neurodegenera esa parte por la edad,
se producen unos depósitos de sustancias anómalas. Y entonces eso va a producir otra enfermedad que se llama Alzheimer, que es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente que hay. Todo tiene que ver con la neurodegeneración y casi todo relacionado con la edad. ¿De acuerdo? Bueno, hay estudios que dicen que los pesticidas y las personas que tienen melanoma tienen más posibilidad de padecer Alzheimer, Parkinson, pero no son datos muy consistentes. Si volvemos a los síntomas que ya he hablado, trastornos del movimiento, se produce temblor, bradicinesia, rigidez e inestabilidad para caminar. Esos son los síntomas principales. Pero hay uno que tiene que darse en todos los pacientes, que no es el temblor, y que es necesario para el diagnóstico de la enfermedad, que es la lentitud. La lentitud es el síntoma más importante y necesario para definir la enfermedad. Bien, solamente el temblor se manifiesta del 70 al 80% de los pacientes, pero no en todos. Lo que sí se manifiesta en todos es la lentitud. El temblor. ¿Qué tipo de temblor? A ver, hay un temblor que es el que más se ve socialmente, es el temblor de coger el vaso, temblar, ¿no? Un temblor de acción, un temblor de escritura, un temblor así. Ese no es el temblor típico de Parkinson. Eso se llama temblor esencial, ¿vale? Es un temblor que generalmente es de origen familiar. Es un temblor de este tipo. Es decir, el temblor que se ve sobre todo por fuera. Sí que es verdad que hay pacientes con Parkinson que tienen un temblor muy exagerado y se manifiesta de manera clara. Pero el temblor de acción y postural más frecuente no es el temblor de Parkinson, eso es el temblor esencial. ¿Bien? El temblor de Parkinson suele ser un temblor que se manifiesta generalmente al caminar. Es el temblor que llamamos a veces en cuenta de monedas, porque al caminar el paciente no bracea y mueve el brazo. De esta manera suele ser, que llamamos subinación. De esta manera y de una manera más lenta que el otro temblor de acción. ¿De acuerdo? El temblor de Parkinson es ese. Bueno, en cuanto a la lentitud, como ya sabéis, es el síntoma principal de la enfermedad. Lo que se produce es una lentitud en los movimientos y también una disminución en la amplitud. Yo cuando a los pacientes les digo que hagan esto, realmente la apertura de la amplitud es menor. Esa lentitud también se va a manifestar, por ejemplo, al escribir, que lo hemos visto antes en el vídeo de este año. Asociada a esa lentitud, observamos también rigidez, esa tensión muscular que los pacientes nos dicen, ¿no? Generalmente en el brazo, en la espalda, a veces nos manifiestan un dolor. Ese dolor tiene que ver con la rigidez, ¿vale? Y el tema del equilibrio, que también por eso sacamos al paciente a caminar, y le ponemos a caminar, y hacemos que gire. Suele haber una alteración en los giros, también en la marcha, suelen ir hacia adelante, ¿bien? Esos son todos síntomas relacionados con la enfermedad. Al fin y al cabo, los síntomas, la manifestación del cuerpo, es algo que nos está dando señales el cuerpo de que algo va mal. Y cuando nosotros vemos temblor, vemos rigidez o vemos alteración del equilibrio, es algo que tenemos que solucionar porque es la expresión de ese cuerpo. El cuerpo nos está diciendo esto va mal. Luego, en las sucesivas visitas, cuando damos pastillas, lo que intentamos es que eso mejore. Y por eso es tan importante la valoración clínica y la exploración, porque si el cuerpo nos manifiesta que este tipo de temblor es persistente y que voy caminando así, yo no puedo pasar por alto eso. Si tengo que poner las medidas terapéuticas que tenemos a la mano para mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, se pula la rigidez, que es la rigidez, la lentitud y la lentitud del movimiento.
Mira, también es difícil, es que se apunta a la televisión. Sí, la ausencia de Orfeo. Sí, también la pierna, también nos vamos a coger a veces, pero eso generalmente es una mezcla entre rigidez y cocinesa, es decir, disminución de movimiento. Bien, pero aparte de las enfermedades, de los síntomas que he dicho del movimiento, ya sabemos que Parkinson es una enfermedad que llamamos multisistémica. Es decir, que afecta a todos los sistemas. Produce estreñimiento, produce disminución de la olfacción. De hecho, la disminución de la olfacción está descrita 10-15 años antes de empezar con los síntomas de la movilidad. Trastorno del sueño, las pesadillas nocturnas, los gritos, las pesadillas, el no dormir, incluso el moverse, el dar puñetazos, eso se manifiesta incluso muchos años antes de la enfermedad, ¿vale? La hipotensión ortostática que comentaba Pedro, esos mareos después de comer, la tensión bajita por la mañana después del desayuno, eso se manifiesta también en la enfermedad. Luego la apatía. Nosotros llamamos siempre la apatía del enfermo de Parkinson. Casi todos los pacientes tienen una disminución de la iniciativa, de la motivación. Eso no es que estén depresivos por la enfermedad, sino que forma parte ya de sí de la enfermedad. La disminución de la dopamina, también uno de los síntomas que produce, aparte de los trastornos del movimiento, es esa falta a veces de ilusión. Yo por eso, de la dopamina y serotonina, porque cada vez se sabe más que no solamente el Parkinson tiene que ver con la disminución de la dopamina, sino de la serotonina también. A unos niveles mucho menores, pero también está relacionado con que esos niveles de serotonina que activan las zonas de la emoción y del placer están más bajitas, y por lo cual casi todos los pacientes con la enfermedad tienen un estado de apatía, de anedonia, de indiferencia a veces. Y yo a casi todos los animo, los incentivo a que hagan cosas que les gusten, a que busquen la felicidad, pero a veces necesitamos fármacos y en la consulta siempre decimos, vamos a poner un poco de serotonina, ¿no? Es muy real, es decir, los pacientes suelen ser reacios, es normal, ¿no? A poner un antidepresivo, pero no es para ayudar a afrontar la enfermedad, que también, sino porque la propia enfermedad ya lleva una disminución de esos niveles. Claro, eso hay que añadirle que cuando te dice que tienes esa enfermedad, indudablemente el paciente tiene un cuadro adaptativo a esa nueva condición que le afecta y le repercute. Entonces, cuando los compañeros intentan o sugieren añadir un antidepresivo, yo lo escucharía, incluso si se lo dicen varias veces, yo generalmente digo, pues tenemos que ir pensando en poner un antidepresivo o un fármaco, digo antiserotoninérgico, ¿no? Que es una mejor que antidepresivo. Luego la siguiente valoración, digo, piénsatelo porque te veo, y muchas veces pues no es la primera visita, sino la siguiente. Pero yo siempre creo que casi todos los pacientes con la enfermedad necesitan que se ¿de acuerdo? Bueno, hay infinidad de síntomas más descritos, el escribir con esa letra más pequeñita y el cordados, como la visión borrosa, la cianorrea, es decir, hay una serie de síntomas que se asocian más a la enfermedad, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos dicho. El diagnóstico es de las pocas enfermedades dentro de casi toda la medicina, pero más en neurología. El diagnóstico es clínico, no necesitamos ninguna prueba complementaria. Todo eso de la scan, PET-scan, de la medicina nuclear, pruebas complementarias, son eso, pruebas complementarias que están ahí. Pues a veces las pedimos y a veces no, porque el diagnóstico es clínico. Clínica significa lo que le cuenta el paciente y lo que yo veo en la consulta. ¿Vale? Clínica. Bradicinesia, que es lentitud en los movimientos, rigidez, alteración del equilibrio, temblor, y todo eso lo vemos en la exploración. Y el tiempo, pues sí, nosotros siempre hablamos en términos de probabilidad. Es decir, la primera consulta
La segunda decimos que probablemente tenga esta enfermedad, pero que tenemos que seguir viéndolo. ¿Por qué? Porque uno de las condiciones que apoya el diagnóstico es que responda a la medicación. ¿Y la medicación qué es? Pues hemos dicho que faltaba dopamina, pues serán fármacos que llevan esa sustancia, la dopamina, ¿no? Y eso cuando hay que verlo, pues con el tiempo, tenemos que esperar que pasen 3, 6 meses, los 9 meses, sin ver la respuesta del cuerpo a esos síntomas. ¿Y por qué? Porque luego hay otras enfermedades que son mucho más agresivas. Son los parkinsonismos atípicos quiere decir porque no son el Parkinson típico. Esos fármacos, es decir, esas enfermedades no mejoran o no mejoran tan bien como el Parkinson de los síntomas de los que hablamos. Es decir, son Parkinson atípicos porque no mejoran con la medicación y eso no lo sabemos hasta transcurrido el tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿perdón? Los parkinsonismos, sí, eso es lo que decía, es decir, no mejoran de la manera que mejora el Parkinson. Pero hay síntomas, al fin y al cabo, los tratamientos que ponemos son tratamientos sintomáticos, es decir, mejoran los síntomas. Y nosotros, aunque para un parkinsonismo atípico utilizamos la misma medicación del Parkinson, lo que intentamos es mejorar los síntomas. Entonces, no es que se explique la enfermedad, porque la enfermedad sigue evolucionando, pero sí que podemos contrarrestarla con fármacos para mejorar esos síntomas. Entonces, de alguna manera, pues sí que frenamos esa evolución. Pero no responden tan bien a los síntomas como la enfermedad del Parkinson. Por eso, alguna enfermedad en la primera consulta nos sugiere que es un Parkinson, cuando ya ha pasado 6 meses, 1 año, vemos que no responden a fármacos y que no está siendo mucho más agresiva, pues posiblemente no sea un Parkinson. Es un Parkinson atípico, que a día de hoy pues son las atrofias multisistemas, la parálisis supranuclear progresiva. Digo nombres porque conocéis algunos, ¿verdad? Síndrome cortico basal y la demencia por cuerpo de Lewy. ¿Vale? Ya, por eso se lo he dicho, porque sé que aquí hay familiares o pacientes con enfermedades con Parkinson atípicos. Bien, esta es la prueba que decía, que todo el mundo lo pide, pero no me han hecho la prueba esta específica. Bueno, sí, esta es un CAT scan y lo pedimos para pacientes que tenemos dudas o para pacientes más jóvenes, y en ella consiste que el de la izquierda, eso que veis que parece una coma, eso es una zona del cerebro muy profunda que se llama el caudado y el putamen. Entonces, en el paciente de la izquierda se ilumina, la dopamina se ilumina. Y en la derecha, el paciente con Parkinson no se ilumina, es decir, que tiene menos dopamina. ¿De acuerdo? Pero esta prueba no da enfermedad. Esto es positivo también en Parkinson atípicos y en otras enfermedades, los Parkinson vasculares que decimos. Pero esta prueba, es decir, es que muchos pacientes, lo primero que dicen en la consulta, no, me quiero esta prueba ya me diagnosticaron. No, el diagnóstico no da eso, lo da la clínica y el tiempo de la exploración, ¿vale? Sí. A ver, es que la mía es una prueba complementaria, porque claro, hay falsos positivos, falsos negativos, ahí depende de la técnica, depende del trazador, de la captación de contraste, a veces no se ve al inicio y se ve luego en la segunda prueba, claro, Bueno, que no quiero diferenciar, sabéis, estas son todas las enfermedades que he dicho antes, que se pueden confundir. Es que especial hincapié, y siempre lo pongo en esta diapositiva para que no se me olvide, de hablar de fármacos. Hay fármacos que producen síntomas parecidos al Parkinson. De hecho, lo llamamos Parkinson farmacológicos. Pacientes que toman todos los días una medicación que a la larga puede producir rigidez, temblores y lentitud. El más conocido es el Piperan. Piperan tomándolo crónicamente puede producir. Otro que produce mucho es el Tomatin, que se toma para los vértigos, ¿vale? Pacientes que me sentaba bien el Tomatin, porque el Tomatin, si no lo sabéis, es un antipsicótico. O sea que lo ponemos ahora para los vértigos, pero antes se ponía para cuadros de esquizofrenia. Tomándolo crónicamente, todos los días un Tomatin, todos los días un Tomatin, durante años, produce un Parkinson. O sea, Parkinson farmacológico.
El componente, la sulfirida, efectivamente. A veces lo quitamos y luego a los 2 o 3 meses vemos que va mejorando. Pero a veces lo quitamos y no mejora. Y lo que sí que vemos, y hay una entidad que se llama ahora Parkinson, facilitado por fármacos, que esa sustancia, ese tóxico, esa droga, ese fármaco, ha ayudado a que algo que llevamos ahí dentro y que a lo mejor se hubiera manifestado 80, 90 o nunca, el tomarlo facilita que se presente antes la enfermedad. Entonces, cuidado, sobre todo el Romatil, el Prisperan, hay otros también, el Flatoril. El Flatoril también es Palmotil, el Cidine y luego otros fármacos tipo Risperdal. Pero los fármacos, cuidado, el tema de los temas gastrointestinales, del dolor, el plato, dolor, tal, todos estos, mucho cuidado. Porque hay gente que toma Flatoril crónicamente y el cuadro de Parkinsonismo, el cuadro de Parkinson de libro. Pero sobre todo la sulpiride y el Prisperan. ¿Vale? Claro, el consumo diario durante tiempo. A ver, no, si nos ponen el Tomatil durante... A ver, el Tomatil hay que tomarlo cuando tengo un vértigo gordo durante una semana y a la semana ir defendiéndolo y en 15 días fuera. El ser que lo pone todo el mundo, que no sirve para casi nada, sí que lo toma la gente de manera más crónica, pero el Tomatil hay que tomarlo para el cuadro agudo. Es que un vértigo es algo agudo. La gente dice, estoy con vértigo. No, el vértigo es algo muy malo que te da vueltas, que te da angustia, que tiene la sensación de oscilosia, que tú miras la pantalla y es que la pantalla se vuelve para atrás y te tienes que acostar. Ahí es como tienes que tomar el Tomatil, fuera de ahí no tienes que tomar más el Tomatil, ¿vale? Por ejemplo, que hace un ciclo a lo largo del año, sí, de claro. 6 meses de tomar a ver, pero el Tomatil, el sulfiride hay que tomarlo cuando tiene los cuadros vertiginosos agudos. ¿Verdad que existe la enfermedad de Meniere, o existen vestibulopatías crónicas, existen disfunciones vestibulares, donde hay cuadros crónicos que tienen presentación aguda, continua de vértigo. Pero hay que tomarlo justo durante ese tiempo, que tenga ese vértigo. Un ciclo mensual de una semana, por ejemplo, al final. Quizás es un consumo más crónico y más tirado. Si descansas durante esos periodos, durante 2 meses o 3 meses, no va a condicionar la aparición de Parkinsonismo, ¿vale? Sí. Exacto. Bueno, entonces, cuando nos dicen que tenemos Parkinson, pues sí, se nos cae, ¿verdad? Se nos cae el mundo al suelo. Es una enfermedad que no vamos a minimizarla, porque al contrario, hay que darle mucha importancia. Entonces, yo siempre digo que esto no sé si sirve de consuelo, probablemente me sirva de consuelo a mí, que pues al fin y al cabo hacemos esas cosas para sobrevivir, ¿no?, en nuestro medio también, pero a mí siempre me ha servido, creo que a los pacientes también, cuando te digo que tienes ese diagnóstico, dentro de todas las enfermedades neurodegenerativas que hay, yo casi toda mi vida como profesional, ya son 20 años dedicado a neurodegenerativas. Yo si tuviera que elegir alguna, yo elegiría el Parkinson. Las alternativas no hay nada. El Alzheimer, la ELA, enfermedades neuromusculares, no quiero hablar de esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple, que sabemos que hay neurodegeneración, pero es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, si pudiéramos elegir alguna para afrontarla, yo elegiría el Parkinson, sin ninguna duda. Tenemos, no estoy hablando de un Parkinson de ELI, porque el ELI es una herencia con Alzheimer, es una Alzheimer y Parkinson que es mucho más complejo, pero un Parkinson idiopático tenemos terapias farmacológicas, físicas, estimulación, ahora nuevas, es decir, continuamente hay nuevos avances en terapias de segunda línea, para que, pues eso, la vida que tengamos sea una vida aceptable durante muchísimos años. Y es verdad que la podemos afrontar, ya podemos no frenar porque la neurodegeneración sigue, pero bueno, sí, a ver, sé que el término frenar básicamente es, bueno, que estén igual de bien
cada vez que nos veamos, ¿no? Yo sé que por dentro la enfermedad va a seguir avanzando, pero lo importante es que esté por fuera. Me da igual que el cerebro tenga menos neuronas que la va a tener y que tengamos menos dopamina, pero si yo la próxima vez que te vea en 4 meses te veo igual, cojo el coche, llevo a mis hijos, a mis nietos, me encargo de todo, cognitivamente estoy bien, hago deporte, cojo la bici y estoy independiente y no dependo de nadie y estoy bien, aunque tome 8 o 9 pastillas que la vas a tomar o 15, pero estamos frenando la enfermedad, porque es decir, nuestra actitud ante la vida es la misma, ¿no? Entonces es una manera de frenarla, ¿vale? Entonces, cuando dan el diagnóstico, pues sí, se viene el mundo abajo, pero hay que afrontarlo, pasó medio tiempo. Es decir, sí, al fin y al cabo, pues eso, los suelos de tontos, pues bueno, pero es que las enfermedades neurodegenerativas que vemos en consultas son muy agresivas y la mayoría de las veces no tenemos nada. Tenemos fármacos para que esté tranquilo el paciente y ya está, y es así. Perdona, perdón. Sí, sí. Sí. 24 años. ¿Cuánto verla? Es que, a ver, yo siempre pongo el ejemplo de Genoveva, porque tengo muchísimo cariño, nos conocemos ya como si fuera de mi familia. Yo ya lleva 25 años de enfermedad, ¿verdad? Has pasado muy mal durante muchos periodos de tu vida, pero a día de hoy, todos los fármacos ha habido por haber, saben más de la enfermedad que yo, y de cirugía y de todo lo habido del Parkinson. Y tiene una, y fíjate, está independiente para todo. Eso es. Vive solo. Vive sola, sí, sí. No, sí, yo siempre pongo el ejemplo de Genoveva, es que es verdad, es una cosa. Nuestra libre, nuestra libre. Bueno, pues confianza en el médico. Esto es importante. Yo tengo consulta aquí, tengo consulta en otros sitios, veo muchos pacientes, a veces que, pues eso, van a ver a otro compañero. Bien, pero hay que tener confianza en un médico. Es una enfermedad larga, es una enfermedad de las crónicas. Y si no se tiene confianza en el médico, se cambia de médico. Tenemos todo el derecho a cambiar de médico al día de hoy. Es decir, si conmigo no tenemos esa empatía, no pasa nada. Yo lo entiendo. Yo entiendo que el paciente vaya a pedir una segunda, una tercera, una cuarta opinión. Claro que sí, Navarra, yo los conozco a todos, y es verdad. Y el paciente debe de hacerlo. Pero una vez que ya está el diagnóstico, seguir con un médico, porque cada uno, pues es verdad que afrontamos la vida y al fin y al cabo, como decía uno de los neurólogos viejos, se torea como ser, ¿no? Es decir, al fin y al cabo ser médico como se es. Pues cada uno es como es. Siempre hay gente más conservadora, hay gente pues, más empática, hay gente más desagradable en la consulta, depende de nuestros momentos, pero quiero decir, yo siempre transmito eso, que las enfermedades crónicas tiene que ver a un médico, o por lo menos un equipo médico que esté en sintonía y que vaya en la misma dirección. Entonces, cuando viene un paciente, pues ha ido a ver a otro compañero, ha cambiado lo que habíamos pensado hace 3 meses, entonces yo, ¿qué hago, no? Porque tenemos una línea de tratamiento que casi todos es la misma, porque los protocolos están muy claros. Pero mi consejo es que si tomáis el camino con un especialista, sigáis con él, ¿vale? Bien, el ejercicio físico, ya hemos hablado, el ejercicio físico es más importante que la medicación, cuidado, más importante que la medicación. Ya se decía antes que es tan importante que el ejercicio físico es un complemento, no, es más importante. Y dentro de la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno de movimiento, pues tenemos manera de rehabilitar el cuerpo que el movimiento. Estamos hablando de un trastorno de movimiento. Cuanto más nos movamos, mejor vamos a estar mejor del equilibrio, de la rigidez, y aparte se va a potenciar esa reserva de dopamina que quedan ahí
para que siga manteniéndose por lo menos en unos niveles que sean mínimos, ¿vale? Entonces el movimiento de ejercicio es importantísimo. A ver. Bueno, esto es lo que hemos dicho, aparte de que fuera también el ánimo. Bueno, esto de abajo lo pongo porque en Andalucía hay asociaciones donde una de las actividades es el flamenco. Yo soy enamorado del flamenco. ¿Ah, sí? Bueno, el flamenco, en Argentina el tango, y es verdad que siempre lo ponen en las charlas que da gente que está en Argentina, porque claro, los giros tiene mucho que ver con la rehabilitación, ¿no? Y con el equilibrio. Bueno, el potenciar cualquier movimiento, el baile, el pilates. Aquí hoy no hay no hay nadie del ayuntamiento, ¿verdad? Porque yo siempre digo que invertir y que las ayudas económicas para que vengan y ayuden en la medida de lo posible, que siempre es poco, ¿no? Pero bueno. Bueno, y ya en relación a la vida saludable hemos hablado ya ha hablado Pedro bastante. Estimulación neuropsicológica, las terapias cognitivo-conductuales que hacéis aquí en la asociación, que me consta que están muy bien hechas y que yo animo a que se hagan, el leer. Bueno, neuropsicología. Luego el tema de la logopedia, ya sabéis que la enfermedad da uno de los síntomas, que es la hipofonía, el tono de voz más bajito. Eso pues, tiene que ver con que la musculatura que depende de la fonación pues también va más lenta y entonces hace, pues eso, que el tono de voz se echa más bajo. Eso, la medicación va mal en casi todos los pacientes. Por mucha levodopa que pongamos, ya sabéis que la levodopa es el fármaco que produce después la dopamina en el cuerpo, no mejora. Entonces el tema de la logopeda es algo, pues sí, que suele ayudar, ¿vale? Y en cuanto a fármacos, pues hay infinidad y cada vez, bueno, iba a decir cada vez salen más, no es cierto. Llevamos ya 4 años en los que no ha salido ninguna molécula nueva. Sí que salen medios de administraciones diferentes, pero no hay moléculas nuevas. Desde hace 4 años salió la opicapona y Sadagua, las afinamidas, salió hace 6. ¿Lo está quitando? No, será la presentación, el nombre comercial, pero el activo activo, las afinamidas sí. Sí. Aquí. Bueno, a ver, aquí lo que quiero decir que esta enfermedad ya sabéis que es de tomar muchos fármacos, muchísimos. Tenemos que combatir esa disminución de la dopamina por diferentes estrategias, ¿vale? Tenemos que mantener la dopamina en la neurona, que llamamos el terminal sináptico, aparte de aportar la dopamina, que es el Sinemet, el Madopar, el Estalevo que conocéis, aparte por otros fármacos que lo que hacen es esa dopamina mantenerla más tiempo ahí. Entonces, cuando empezamos primero con un fármaco y luego con otro, o luego asociamos la dopamina, es necesario para mantener más tiempo la dopamina, ¿de acuerdo? Y cada paciente necesita su traje farmacológico a medida, como dicen los que saben. Cada paciente es un mundo, cada enfermedad es diferente. El otro día me dijeron, ¿cuántos tipos de Parkinson hay? Lo dijo Antonio, le digo, tantos como enfermos. No hay ningún Parkinson igual. Sí que es verdad que hay algunos de presentación más tremórica, que decimos de temblor, otros de presentación más de lentitud, otros más de equilibrio, pero cada enfermo tiene un Parkinson diferente y cada enfermo va a necesitar una serie de pastillas diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, esta fue una revolución de los años 40 y 50, fue un cambio total en el paradigma de la enfermedad y de la evolución. Antes los pacientes con Parkinson a los 5, 6, 7 años, 10 como mucho, pues estaban encamados, muchos de ellos en centros psiquiátricos. Hay una película que se llama Despertar de Robin Williams, si la habéis visto, si no la habéis visto la recomiendo. Mira que Robin Williams lo que tuvo después fue
gravemente por cuerpo de Lewis y falleció hace unos años. Esa película es una maravilla que tiene que ver con el inicio cuando el año en que se sintetizó la dopamina, eran pacientes que estaban todos encamados y empezaron a dar esa pastilla y empezaron a revivir, ¿no? Entonces, la revolución farmacológica de la dopamina supuso, pues eso, que los pacientes mejoraran de manera espectacular. Estas son las presentaciones que hay actualmente, el Cinemet, el Stalego, el Vadopar, que lo conocéis. Todo esto son agonistas, que decimos agonistas, que es algo que ayuda a que la dopamina endógena que tengamos se siga produciendo y se siga manteniendo, ¿de acuerdo? También los conocéis, serolprina, prandinosol, requil, los parches de núcleo, miratexin, otros, actilera, quinetona, mantadine, ontan, flurimel. Estos fueron los dos últimos. Ya después de los dos últimos no han habido más avances. Consejos. Esto siempre lo digo en las charlas y no tomarlo con la COVID. No se iba muy mal con las proteínas, ¿vale? Todo. A ver, más la levodopa, más el Cinemet, el Madopar y el Stalego. Muy bien. Sé que saben más que eso, media hora o una hora de fuera. Quizás un poquito más. ¿Por qué? Porque también hay un envejecimiento en el tránsito digestivo de todos los pacientes. Entonces, si acabamos después, como se lleva mal con las proteínas, el cuerpo lo que necesita que es comer. Entonces, el cuerpo absorbe las proteínas y cuando le damos un fármaco, pues dice, esto no lo necesito yo, lo que necesito es comida. Entonces, desecha la dopamina y absorbe la proteína. Entonces, siempre tomarlo con el estómago vacío, ¿de acuerdo? Yo siempre, preferiblemente antes de la comida, una media hora antes. No, si se olvida, no te va a poner. A ver, si se olvida, sí. A la hora de comer, sí. Pero si se olvida una toma, no intenta compensarla. Si no, la siguiente pues la adelantamos un poquito, ¿vale? Sí. Pero luego hay que darle una también media hora antes de la comida. Pero luego hay que darle otra en la merienda. Entonces, se van muy secas. Entonces, la última se la doy después de la cena, una hora y pico de 5 minutos. Por no dársela. Exacto. Muy bien. Sí. Eso está muy bien. Vale. Bien, claro, diagnóstico, empezamos con la medicación sienta muy bien y qué bien estamos, ¿no? Y es verdad que la respuesta de los síntomas a la enfermedad al fármaco son muy positivos durante un tiempo, que pues eso, cada paciente, cada relación es un mundo. Hay una de mieles de un fin de semana, en el Parkinson no es un fin de semana, pero de años. Hay pacientes que están una respuesta espectacular durante 5 o 10 años, un Parkinson benigno que decimos, pero lo habitual es que, pasado el tiempo, pues la medicación no haga tanto efecto como hacía al principio. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con los síntomas, pero sobre todo en que dura muy poquito tiempo. Las reservas que tenemos en el cerebro, donde se deposita el fármaco que damos, también son cada vez más pequeñas, y entonces lo que hacemos no es poner 3 dosis como inicialmente, sino vamos fragmentándola, lo damos cada 4 horas. Entonces, a veces hay pacientes que necesitan tomar 4, 5, 6 veces la medicación, porque empiezan los bajones, que es lo que llamamos off, ¿no? La luz apagada, on-off, la enfermedad, la asociación on-off. Entonces, esos bajones comienzan una vez que la enfermedad ya va, no al inicio. Al inicio, ese periodo de la dopamina, el cuerpo que lo estaba expresando que iba mal, con los síntomas, con la enfermedad, con la rigidez, cuando le damos la medicación, pues se relaja y está como tiene que estar. Y así va a estar años, ¿eh? Entonces, ¿cuánto se sabe? Depende del paciente. Bueno, esto es para decir las fluctuaciones. José, te quiero hacer una pregunta, Jeremy, ¿parece? Sí. El spray que ha salido es de Pero voy a decir ahora. Te voy a explicar.
Vale, a ver, eso es lo que me decía Pedro, que como se sabe la enfermedad mejor. Esto es expresiva, sí, aquí, a ver. Ya. A ver, cuando la enfermedad avanza empiezan los bajones. Entonces, relacionado a los bajones, han salido unas terapias a demanda. Es decir, cuando tengo un bloqueo o no me puedo mover, hay algo que inmediatamente eso, facilita al cuerpo la dopamina. Y en este caso salió esto, se llama envilija. Esto es el levodopa inhalado. Claro, si el paciente tiene un bajón gordo, que no se puede ni mover y está muy rígido, él solo, poner el dispositivo, meter la capsulita, cerrarlo y hacer así, cuesta. Entonces, claro, eso yo se lo digo a los que sacaron, a los que me vienen, a las condiciones que vendrán en el sistema. A ver, quizás no es para el perfil este. Yo esto lo pongo ahora mucho en pacientes que tienen bloqueo, probablemente tengáis alguno, que es la cinesia matutina, es la 29 de la mañana, cuando te despiertas, cuando tienes un bajón de la dopamina, incluso en la cama, se lo digo que se lo tome. Ponen el dispositivo, la inhalación y la dopamina sube a los 10 minutos. Entonces, a los 10 minutos no puedes caminar. Entonces, claro, esto quizás sería para pacientes que empiezan a tener esos bajones, pero que no están muy incapacitados. Porque si están muy incapacitados durante ese bajón, no pueden preparar el dispositivo. Claro. ¿Qué, perdón? Exacto. Antes de notar el bajón, bien, sería el ponerlo. Pero entiendo que puede ser un poco engorroso el sistema. Ya, y no es fácil, porque hay que estar un ratito ahí. Es decir, no es una absorber, sino hay que estar 30 segundos, sí, ya lo sé. Para eso, igual no conoces esto es nuevo. Esto no es levodopa, sino es apomorfina. La apomorfina ya se ponía en pinchacitos en pacientes. La apomorfina no es morfina, no es una morfina para el dolor, para pacientes que tienen dolores, no. Esto es apomorfina, que es una agonista de la dopamina. Esto ya lo ponemos en pacientes mediante una bomba de infusión subcutánea, un pinchacito. Esto ha salido que es para ponerlo debajo de la lengua. Vale, sí, lo conoces también, ¿no? Ah, ese no. Bueno, pues la apomorfina sublingual es para también pacientes que van a tener el bloqueo. El ponerla y a los 10-15 minutos mejora. Cuidado, este produce hipotensión ortostática brutales. De hecho, para ponerlo, que este salió hace menos de un año, se recomienda hacerlo en el hospital al inicio. De hecho, lo hacemos en el hospital de día, tomamos la tensionar antes y después, y a veces da bajones que nos asustan. Entonces, pacientes mayores de 75 años, cuidado, con mucha polimerización, con mucha levodopa, después también hipotensión ortostática, cuidado, son para pacientes más jóvenes. Este va bastante bien, pero también es un fármaco que hay que tener cuidado, ¿vale? Y luego están las terapias de segunda línea, cuando ya todo el arsenal, todas las pastillas, habidas y por haber, las hemos utilizado en el paciente. Hemos intentado mejor y no mejora, porque la enfermedad sigue avanzando y sigue con los bloqueos y no puede moverse y tiene una afectación importante de su calidad de vida. Afectación importante de calidad de vida significa que el 30-40% de las horas del día no se puedan mover o que no puedan hacer cosas. Ahí es cuando llamamos enfermedad de Parkinson avanzada. ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos ese nombre? Porque cuando llegue ese nombre, entonces sí tiene indicación utilizar unas terapias que son agresivas. Una terapia de segunda línea. Yo cuando vienen los pacientes operarme de Parkinson, nunca ha salido el IFU o las bombas, vamos a ver, son terapias agresivas. Agresiva que significa una agresión sobre el cuerpo. Abrimos la cabeza o hacemos un agujero en el estómago o pinchamos todos los días. Entonces, cuidado con las terapias de segunda línea, porque aquí, de hecho, yo he sido uno de los más. He estado en la unidad de la zona de movimiento y era lo que hacía allí. Yo soy un defensor a ultranza de las terapias de segunda línea. De hecho, me digo a eso. Pero hay que utilizarlas cuando haya que utilizarlas.
Es decir, si podemos seguir con pastillas, hay que seguir con pastillas. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen aquí en clínicas también, ¿vale? Entonces, una vez que ya pues hemos intentado con pastillas y hay una afectación importante en la calidad de vida, sí que se considera apropiado barajar la posibilidad de empezar un tratamiento de segunda línea. ¿Cuáles son? Los conocéis también. La apomorfina subcutánea, la duodopa subcutánea ahora y la cirugía. Este es el dispositivo de la apomorfina subcutánea. Ya sabéis que es muy fácil de manejar, se pone por la mañana, se quita por la noche, el paciente, los familiares lo manejan con facilidad. Esta es la bomba de duodopa, esto ya prácticamente no lo usamos. Antes sí, ahora ya no, porque lo mismo que poníamos. A ver, esto es un sistema en el que hacíamos un agujero en el estómago, llegábamos mediante un catéter, una sonda, perdón, al yeyuno, y por ahí administramos la levodopa. La levodopa, el de pastillas, se administra mediante una solución directamente al yeyuno para que se absorba en la sangre. Esto lo que evitaba eran los bajones gordos y la limitación, las fluctuaciones, es decir, mantenía al paciente con un nivel adecuado de dopamina y hacía que su calidad de vida fuera aceptable. Esto lo hemos estado utilizando bastante hasta que apareció la terapia, lo mismo, pero en puesto de directamente al yeyuno, pues también subcutáneo. Es decir, está costando porque, claro, si antes no salió el tema de la absorción subcutánea era porque había problemas, si había problemas sobre todo de absorción debajo de la piel con nódulos, con infecciones. Afortunadamente, las nuevas representaciones, que se llama ahora foslevodopa, evita que tengas esa celulitis, esas infecciones, y lo estamos utilizando ya desde hace un año y medio en esta área. Creo que en la región de Murcia hay 8 y 5 las hemos tenido. Van bien. Los pacientes que sean candidatos hay unas indicaciones apropiadas, la respuesta es positiva. Son pacientes que iban muy bien antes con las pastillas, pero que tienen bajones cada 2 o 3 horas y no se pueden mover, pues se lo ponemos vía subcutánea y mejora. Esto no se quita por la noche, se pone por la mañana, se quita, bueno, se va cambiando al día siguiente, y también lo ajusta una enfermera externa que va a domicilio y, bueno, nosotros en la consulta y los familiares la manejan muy bien, incluso el paciente, ¿vale? Este paciente se llama Federico. Pongo el vídeo porque él me lo... Llevaba sin caminar 1 año y medio, por lo menos caminaba al día, y en la consulta me vino así después de poner el dispositivo. Se emocionó él, la mujer, yo, bueno, es verdad que llevaba 1 año y medio donde lo que hace la presentación esta es nos permite poner unas dosis superiores en sangre, que quizás era lo que faltaba al paciente, porque por boca hay un momento que nos absorbe. Entonces, directamente, con niveles muy altos, porque esto lo hacemos en el hospital de día, durante una media mañana intentamos ajustar la dosis de respuesta, y él es verdad que él se barajó la posibilidad de cirugía, luego por el tema de edad se desestimó y llevaba 6 pastillas de Madopar de 200, sin que me decir, llevaba 1.600 miligramos, una barbaridad de levodopa. La guía dice que hasta 1.000 ahí se puede poner, llevaba casi 2 veces, y fue ponerle la máquina y mejoró, ¿vale? La cirugía, esto es lo que se hace aquí cerca, en la Apixaca. Se han operado unos 200, desde 200 y 220 pacientes con Parkinson. Los resultados son buenos, no escuchar lo que se dice. Vale, Genoveva se operó ¿en qué año? 2 años y medio. Hace más, claro. Sí, fue antes de la pandemia. El 17 años. Sí, fue el 19, fue antes de la pandemia. Sí, claro, se estaba allí, sí, sí. Sí, porque a ver, se estableció, ahora ya es un poco más laxo con la edad, pero antes la guía decía que hasta 65 años inicialmente cuando salió, luego 70,
ahora estamos viendo ya porque no son de 70 años, hay pacientes de 75 años que están muy bien, tienen un cerebro muy adecuado, y pacientes con 64 años que no. Esto, claro, al fin y al cabo lo que hace la cirugía es implantar dos dispositivos que son muy pequeñitos, que llamamos electrodos, en una zona muy profunda del cerebro que se llama subtálamo. Y eso, mediante una corriente eléctrica, lo que genera en la zona del cerebro es una adecuación en la dopamina. Es decir, actuamos en los circuitos con una modulación eléctrica. Lo que hace es mantener los niveles constantes de dopamina. Lo que hace, lo que he presentado antes con la medicación que ponemos directamente por la sonda, pues con electricidad. Y eso es algo como de ciencia ficción. De hecho, el paciente está despierto durante la cirugía. Abrimos y el paciente está despierto porque mapeamos el cerebro y el cerebro nos va indicando cómo llevamos, y entonces le decimos que necesitamos que el paciente mejore durante la cirugía cuando empezamos con la intervención, y que sobre todo que no tenga efectos secundarios, porque a veces, como es electricidad, como si fueran aros de cebolla, se genera como una electricidad alrededor, y a veces tocamos zonas que no tenemos que tocar, y el paciente empieza a ver doble, se tuerce la boca, habla mal. Entonces el paciente está despierto. Pero estaba despierto, ¿verdad? Claro. Sí. Que no pudiera hablar no es por el No, eso es por la enfermedad, eso es por otra cosa, sí. Bien, bueno, estos son los criterios, pero... Y luego, algo que Antonio también me preguntó, y me preguntáis mucho, porque salió hace 2 o 3 años, luego en las charlas de hace el año pasado, la pregunta ya hace 2 años más, pues salió en todo medio de comunicación el tema de los ultrasonidos. Los ultrasonidos son espectaculares, los resultados que han tenido para el temblor esencial. Es impresionante. Yo lo he visto en Barcelona, lo vi en el año 2018. Un belga venir, porque entonces, claro, pacientes muy afectados, todo ante el ámbito privado. Ahora ya hay 3 hospitales a nivel nacional que hacen esto. Ojo, estoy hablando del temblor esencial de momento. El temblor esencial que no es Parkinson, el temblor esencial, ¿vale? Bueno, contaba, yo vi a un paciente que era de Bélgica temblando así, pero un temblor de los más impresionantes que he visto, después de 5 años, de 5 horas en el aparato, que al fin y al cabo es una resonancia donde se enfoca una serie de ultrasonidos muy potentes, y lo que hace es quemar una zona del cerebro, quemar, produce una destrucción de una zona del cerebro. Después de esa terapia, que tuvo 5 horas, es decir, después del tratamiento, se fue sin temblor. Espectacular. Yo lo he visto y los resultados son buenos. Luego ya con el tiempo hemos visto que luego aparece el temblor a los años. A lo mejor hay que hacer una nueva terapia. Entonces en Barcelona cobraban, de aquí, cobraban 21.000 euros. En Navarra cobraban 24 y en Madrid 22. No sé, bueno, yo estamos 18, 20, no los han subido, ¿no? Claro, yo estoy hablando del año 2019-2020. Ahora en los estudios dicen que para el Parkinson tremórico del temblor, Parkinson con temblor muy severo, también está indicado. De hecho, de aquí hemos mandado un paciente y nuestra hospital de referencia es Valencia. Lleva 2 años de lista de espera. Y Ramón y Cajal, nada. Lo desestima. Ojo, solamente mejora el temblor, y esto no me canso de decirlo. Temblor es temblor del Parkinson, es decir, mejora el temblor esencial y también el temblor del Parkinson, cuando se somete el paciente con Parkinson. Pero no mejora la lentitud, ni la torpeza, ni el equilibrio, no mejora nada más. El Parkinson es una enfermedad multisistémica, como hemos dicho. Los otros síntomas de apatía, de alteración del equilibrio, de disfunción olfativa, de estreñimiento, todo eso no mejora solamente el temblor, ¿vale? Bueno, ahí está el mejor equipo médico a nivel mundial, ¿no? Yo me he metido en el... Sí, bueno, el doctor Beso fue el que empezó con la cirugía, que se formó en Estados Unidos, y aquí al cabo la cirugía de Parkinson, donde ponemos electrodo, esto salió porque un neurocirujano operando otra cosa, un tumor, pues lesionó una parte del cerebro, y el paciente que estaba con temblor se quitó el temblor y dijo, coño, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, ahí es donde ponemos el electrodo, que es el subtálamo. Es que lo que se hace
con esa terapia era lo que hacía el cirujano ese que se equivocó. Es destruir una parte del cerebro, no es que yo vaya en contra de la terapia esta. Lo que digo es que, quiero decir, se le ha dado como demasiada publicidad y no se cuentan a veces los efectos secundarios. 10%, que yo no me recordaba, se me iba a olvidar. El 15% empeoran de lenguaje y el 10%, el 15% se van caminando hacia un lado. ¿Por qué? Porque solamente tratan la parte del temblor que más se manifiesta. Es decir, si tienes mucho temblor en la mano derecha, te quema la parte del cerebro izquierda, con lo cual probablemente te vayas, sin el temblor, pero te vayas caminando hacia la derecha, y a veces en círculo. Entonces, ojo, ¿vale? Yo creo que para el temblor esencial, porque la zona del temblor esencial que queman es el tálamo, pero el tálamo es mucho más grande que el subtálamo. El subtálamo es como una lenteja, ¿vale? Quizás el tálamo es como una nuez. Entonces, en el temblor esencial hay menos riesgo de producir efectos secundarios. Así que mucho cuidado, ¿vale? Y obeso sí, es verdad que es referencia mundial, doctor obeso. De hecho, estuvo hace poco aquí en Murcia. ¿Sí? Bueno, esta es la terapia que se hace. Y bueno, siempre termino con Jill. Ella tiene una enfermedad de Parkinson también en tiempo de evolución, muchos bloqueos, y ahora tiene una cosa que se llama discinesias, que discinesias son movimientos que a veces los da, a veces no, los da la medicación y también la propia evolución de la enfermedad. La mayoría de los pacientes con discinesia, que son estos movimientos que llamamos coreicos, tipo baile, no molestan al paciente, molestan a la sociedad, molestan al familiar. A mí me da igual el familiar, me da igual la sociedad. Yo quiero que el paciente esté bien. Entonces tenemos muchos prejuicios cuando vemos esos pacientes con movimientos, con giros. Yo le digo al familiar, es que se mueve mucho, no me importa que se mueva, quiero que esté bien. Usted también sí, ya está. La alternativa a esos movimientos es el bloqueo, el no moverse, que nadie lo mide. Pero el paciente con esos movimientos es feliz. Y pues es verdad que le pusimos, ella lleva como morfina y empezamos con la medicación y esa medicación alquita, porque si bajamos a hacer los bloqueos, de ella siempre viene y nos da los giros y viene muchas diferencias y ve la vida con alegría y cada vez que hace esos giros de baile y me anima a la consulta y de verdad que y bueno, pues eso, el futuro pues el futuro no existe, ¿verdad? No lo ponemos filosófico, porque lo que existe es el día a día. Yo siempre digo que si la próxima vez que nos veamos estamos igual, dentro de esta enfermedad, pues es algo positivo. Entonces, el futuro de verdad que es algo que los filósofos antiguos estudiaron mucho y aquí no vamos a hacer ni siquiera hacia él, pero me importa este momento y nada, este momento pues ya se ha acabado y muchas gracias y el año que viene nos volveremos a ver.